El texto de este domingo nos pone delante de tres circunstancias. En un primer momento, los fariseos, aquellos fieles cumplidores de la ley, aquellos que no se les pasaba ni siquiera una coma de la ley, hacen una pregunta a Jesús, como nos dirá el texto, para ponerlo a prueba. La pregunta es relacionada al matrimonio, o mejor dicho, a la posibilidad de divorciarse y de separarse de aquella persona con la cual se habían ya comprometido. Jesús intercambia como pregunta otra pregunta. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice Moisés? Y ellos, muy seguros y convencidos, le proclaman que Moisés había permitido a través de un acta, podríamos decir así, repudiar a la esposa. Es decir, el marido, ojo, el marido tenía la posibilidad de decir a la esposa que no quería continuar estando con ella. Este es un primer momento del relato. Jesús, ahora sí, ante la ley que le viene mencionada, él dice que todo esto ha sucedido y que Moisés ha debido actuar de esta manera o colocar estas leyes por la dureza del corazón, pero que no es en realidad ese el sentido original, el deseo más puro que ha tenido Dios para la humanidad. Y pone de ejemplo a la primera pareja humana, Adán y Eva. Desde el principio, dice entonces, Dios los creó hombre y mujer. Y dejará a él, el padre, y a su madre para unirse y ser una cosa sola con ella. Maravillosa la respuesta de Jesús. Seguidamente, ahora ya en la intimidad de sus apóstoles en Cafarnaúm, ellos quieren, los discípulos, tener mayor explicación. Y es entonces que Jesús continúa su discurso proponiéndoles y haciéndoles reflexionar del adulterio. ¿Qué significa entrar en adulterio? Y Jesús lo dice claramente: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En la pregunta de los fariseos podemos observar una vez más las contrariedades por las que tuvo que pasar Jesús, la oposición muy fuerte que sufrió por parte de aquellos que ya se sentían muy seguros de haber logrado la entrada al reino de los cielos a través del cumplimiento de la ley. Los fariseos incluso internamente no eran todos iguales. En el caso del divorcio existían aquellos que decían que solo en caso de adulterio se podía divorciar de la esposa, pero también habían otros que por cualquier motivo, hasta incluso el más banal, como el no haber limpiado bien la casa, el no haber cocinado según como le agradaba al esposo, podía también divorciarse de la esposa. Acá hay un detalle: el divorcio en el caso del mundo judío daba por hecho que fuese el hombre aquel que decidía el divorcio. En el mundo griego, más bien griego-romano, sí estaba permitido el divorcio por parte de la mujer, es decir, que fuese ella quien demandase de alguna manera al marido. Pero en esta ocasión Jesús, una vez más, se coloca del lado del más débil, como puede ser la mujer, aquella que tenía que sufrir de alguna manera la determinación del marido sobre ella. Esto es interesante porque más adelante veremos que Jesús pone una vez más la imagen de un niño para hablar de que no hay diferencias, que no hay quien sea superior al otro, porque delante de Él todos somos iguales. Todos somos iguales a pesar de nuestras grandes diferencias, porque la dignidad de ser hijos de Dios es aquella que nos pone como la criatura, como la creación más grande que Dios pudo haber hecho. Podríamos también pensar que en algunas ocasiones la ley sirve para escudarnos, es como un escudo. Entonces, como lo manda la ley, mientras que esté cumpliendo, entonces estoy bien. No, la lógica del reino de los cielos nos lleva a superar esto y más bien a ponernos en esa reflexión o en esa perspectiva autocrítica en la cual nos damos cuenta desde lo más profundo de nuestro ser qué es lo que realmente nos conviene. Todo nos está permitido, pero no todo nos hace crecer, no todo verdaderamente nos edifica. Y en este caso, en muchas sociedades vemos que hoy en día, lastimosamente, el matrimonio no es más que un papeleo y el divorcio otro tanto, y muchas personas lucran con ambas situaciones.
si estamos cumpliendo la ley o si las leyes nos lo amparan, no quiere decir que realmente estemos nosotros en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros como un proyecto de vida, como un proyecto de santidad, como un proyecto de felicidad. Queda también a cada uno de nosotros cada vez más ir entendiendo cómo es que Dios se manifiesta y cómo es que alcanzamos su reino. Y es por eso que de inmediato la última escena nos presenta a un niño. Se nos dice que después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Por tercer domingo consecutivo, la liturgia nos presenta la imagen de este niño. Aquel que lo recibe en verdad, recibe prácticamente la esencia de lo que significa esperar en el reino de los cielos, esa sencillez, esa apertura, sobre todo esa confianza. Y quiero terminar la reflexión de este domingo saludando a toda la familia franciscana, a todos aquellos que sienten en su corazón que son cercanos al carisma de San Francisco de Asís. Hoy que celebramos su tránsito, es decir, ese paso de la vida terrenal a la vida eterna que Dios, a quien tanto amó, le prometió. Que cada uno de nosotros sepa hacer allí donde se encuentra un instrumento de paz y de bien. Que Dios los bendiga. ¡Feliz domingo!